¿Qué más? Hola. Claro, por allá muy escondidita, no queda acá como muy... Eso, no, ahí ya quedó. Ya bueno, bienvenidas a las personas nuevas, ¿sí? Niños y adultos. Espero que pues, sea un rato agradable, donde aprendamos cosas nuevas que nos puedan aportar para la vida, ¿sí? Lo que yo hago es dictar unas charlas sin ánimo de lucro. Son charlas que van muy dirigidas a la formación personal, espiritual, de poder uno adquirir una visión diferente de la vida. No son charlas de superación personal, de hágase rico y mañana piense positivamente y tranquilo que eso, el recibo de la luz paga solo, eso no, ¿sí? Mi intención es demostrarles cosas que realmente sean muy concretas, ¿sí? Que sean realmente prácticas para la vida y que sean de pronto diferentes, tal vez cosas que uno no concibe la vida ni que uno tiene en cuenta y por lo tanto pues asimismo uno se da cuenta de que muchas cosas que uno no hace bien es por desconocimiento más que todo, ¿sí? Uno muchas veces comete errores no porque de pronto uno no quiera cometerlos o porque uno de pronto termina cometiéndolos sin darse cuenta, sino en especial es porque uno desconoce, ¿sí? Desconoce misterios de la vida, desconoce misterios del cuerpo, desconoce misterios de la existencia, ¿sí? Y al desconocer tantas cosas, pues obviamente que uno simplemente vive de una manera, digámoslo, impulsiva, ¿sí? Por la vida misma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le pido un testimonio a Marcelita, cuéntame, ¿qué ha sido volver otra vez de hace tanto tiempo, tomar viaje y rematar 3 días después con una carta astral? ¿Cómo se sienten las cosas? No, la vida me dio un poco complicada, completamente, porque me mostró cosas que yo no pensé que me afectaran mi vida, ¿sí? Cosas de mi pasado, cosas que vienen o sea, desde mi familia muy atrás. Fue duro, yo no digo que no, muchos de los que estuvieron en la toma este fin de semana se dieron cuenta que para mí fue ir la otra vida y volver en dolor, soñando. Pero eso me ayudó como a entender pues, lo que tú dices, a entrar con un conocimiento de que muchos de mis errores, de muchas cosas en mi vida que repercutían negativamente eran por mí misma, porque yo las atraía. Entonces empezar a comprender esas cosas, o sea, es como si, yo creo que todos en algún momento tenemos preguntas que uno quisiera que alguien se las contestara, decir por qué me pasa esto, por qué no entiendo esto, y empezar a ver como las respuestas tan claras. Tan claras, o sea, claras que es que yo digo que ni una terapia de psicología hubiera, o sea, lo que yo he logrado en esta semana, en estos días, yo creo que ni en una terapia de 3 años hubiera logrado entender. O sea, no, un psicólogo como uno normalmente va y que le paga al psicólogo, que lo terapeen ahí, pero sí. Que lo terapeen, ¿no? Bueno, y pues queríamos en mi caso que yo busqué respuestas a esas preguntas en muchos sitios, ¿sí? Yo fui a cualquier cantidad de iglesias, fui a que me leyeran las cartas, que me leyeran el tarot, que me leyeran o sea, yo buscaba esas respuestas, digamos, no se lo decía a nadie, pero yo por dentro sabía que había algo que yo estaba buscando. Entonces, y yo creo que todos en algún momento... Yo creo que todos en algún momento, todos permanentemente viven en esa misma zozobra, ¿sí? Porque es que independientemente de quién sean, ¿sí? Todos siempre tenemos lo mismo, ¿sí? Porque estoy enfermo, porque no tengo plata, porque no soy feliz, porque no me complemento con alguien, ¿sí? Porque no vivo conforme con lo que tengo si tengo todo lo necesario para estar bien, ¿sí? Y uno pues desafortunadamente al no encontrar respuestas en nada de eso, pues uno ¿qué hace? Pues termina cambiando de trabajo, termina cambiando de mujer, termina cometiendo locuras, tomando decisiones erradas, estudiando lo que no es, tirando un trabajo que vale la pena por una idea errónea, ¿sí? Tantas cosas a las que uno se enfrenta. Entonces digamos lo que acá no es tanto hablar de pronto de Dios, el diablo, el cielo, el infierno, ¿sí? Yo diría que uno no se puede poner a hablar del infierno con el infierno mismo que uno lleva, ¿sí? ¿Cuántas cosas uno no está cometiendo en la vida que a la final se le hace un infierno a la vida, ¿sí?
Llámese el infierno emocional, que de pronto la gente no lo cataloga ni lo analiza como algo independiente. Llámese el infierno mental, ¿sí? Y llámese inclusive el mismo infierno físico, ¿sí? Con sus enfermedades propias, que se convierten en un karma para uno porque realmente no lo dejan a uno desenvolverse en la vida como uno quisiera, ¿sí? Entonces, todos tenemos lo mismo, ¿sí? ¿Qué es? Dificultades, debilidades, obstáculos, ¿sí? Inseguridades, traumas, temores, tantas vainas que uno carga en la vida, que lo único que hace uno con eso es vivir desgraciado, ¿sí? Y precisamente lo que nosotros hacemos con todas estas charlas, dar viaje, hacer las cadenas de oración, tener la oportunidad de poder leernos las cartas astrales, ¿sí? Que la carta astral yo diría que es lo más revelador que uno puede tener en la vida, ¿sí? ¿Quiénes se han leído la carta astral? Levanten la mano todos los que se han leído la carta astral. Yo sí he leído mil. ¿Sí? ¿Todos están matemáticamente de acuerdo con lo que yo estoy diciendo? ¿Sí? Sí. No son palabras al viento, no son charlatanería, no son cuentos raros, no son misticismos locos, no, simplemente son verdades que me atañen únicamente a mí, ¿sí? Son verdades absolutas. Eso solamente el que lo vive lo comprende, ¿sí? Profundamente, porque es tan profundo lo que uno llega a vivir en ese cuarto allá metido, allá, ¿sí? Frente a dos caras todas así, todas raras, todas misteriosas. Pero la gente sale ¿cómo? ¿Cómo sale la gente de una terapia de una carta astral? ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? Sorprendidos, contentos. Sorprendidos y ante todo ¿qué? Contentos. Contentos. ¿Por qué? Porque como tal es una revelación, es como entender el porqué de muchas cosas que le pasan a uno, cosas que digamos que uno sufre y demás. Sí, entonces es básicamente eso. Es como encontrar una especie de verdad y encontrar la forma de, digamos, de seguir el camino, por decirlo así. Entender o darle forma a muchas distracciones del mismo camino y al darle forma a esas distracciones, digamos que uno les puede apartar o puede enfrentarlas. Sí, ¿cómo enfrentarlas? ¿Sí? Lo que pasa es que de pronto, y si quiere Brian, écheme una manito, danos de pronto y nos das como que él es el astrólogo y pues qué bueno que escucharlo de palabras directamente de la persona que se encarga de hacer la astrología. ¿Cuál es como la connotación profunda que tú ves realmente en la astrología para la gente? ¿Cuál es la connotación profunda? Pues que digamos, el individuo en sí mismo es una singularidad astrológica, ¿no? Entonces es el producto de una dinámica que se sintetiza en un punto concéntrico, que es georreferencial y topográfico. Adornémoslo con más cosas. Somos, sí, por planetas, por estrellas, por esto, ¿sí? Sí, es como si, digamos, las influencias electromagnéticas constituyeran un holograma en un punto del espacio-tiempo que somos nosotros, directamente. Y que es ese holograma lo que nos dice todo lo que va a ocurrir como constante cósmica en nuestra existencia, las estructuras psicológicas que nos definen y las anomalías médicas que nosotros vamos a sufrir, dependiendo de las correspondencias que aparezcan en la carta. Entonces la carta astral, al ser una singularidad celeste, es omniabarcante, porque es celeste, ¿sí? Y como nosotros somos una singularidad celeste, define una función muy importante en nuestro cuerpo, en nuestro ser divino, que es que nuestro ser divino es celeste, ¿sí? Nosotros somos una fracción corpuscular del Dios supraceleste, ¿sí? Y somos los múltiples rostros de esa misma deidad, ¿sí? Que se materializa en el campo de la existencia fáctica a través de las matemáticas del caos, ¿sí? De las matemáticas de los genios planetarios. Y como ustedes dicen, son singularidades particulares del cosmos y las verdades presentes en la carta astral son verdades que por derecho divino se les otorgaron a ustedes. ¿Para qué? Para que se afiancen al concepto divino y la evolución que con la premiante urgencia requieren. Repiten esa palabra, ¿cómo fue? Para que se afiancen al concepto divino y a la evolución que con la premiante urgencia requieren. Sí. O sea, otra vez que tengo. Dígamelas, que no me la aprendo. No, mentira, no, mentira. Repítemela otra vez. Sí, para que se afiancen a su concepto divino. Se afiancen a su concepto divino. ¿A qué hacen referencia con esa palabra? Se afiance a su concepto divino. Sí, a El reconocimiento es el interior.
¿Cómo? El reconocimiento es el interior. Que se realce, ¿sí? Porque se dice es que se una a su concepto divino. O sea, si dice que se una a su concepto divino, quiere decir que hay otro concepto, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál sería el otro concepto? Demoníaco, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una polaridad. Nosotros somos compuestos de un bien y un mal, ¿sí? No lo dijéramos como un bien y un mal, más bien como esa parte divina y esa parte demoníaca. Porque el bien y el mal no se define como tal, como una tendencia en la naturaleza de las personas. No se puede definir de esa manera porque sería erróneo para el subconsciente en la concepción de su naturaleza, ¿sí? Uno no es bien y mal, no, uno es demoníaco o angelical, pare de contar, ¿sí? Ya de ahí para adelante lo que haga es, digámoslo, consecuencia de lo mismo, ¿sí? Y la otra parte, para que se reconozca en su concepto divino, y la otra parte es, digamos, la evolución interna que con apremiante urgencia requiere. y la evolución interna que con apremianza, ¿con qué? Apremiante urgencia requiere. ¿Por qué con apremiante urgencia requiere? Bueno, pero no la decía bien y ahora que la digo bien. Porque se necesita que avancemos, es necesario que avancemos espiritualmente y también lo hagamos de una manera... Que avancemos espiritualmente, ¿cuándo? ¿En un año, en 10 años, en 20 años, en 30 años? Es una constante que tiene que Por estar... eso, que con urgencia se requiere, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué creen que con urgencia se requiere? Gracias. Ahorita si no me necesito otros apuntes, me avisan. ¿Por qué con apremiante urgencia se requiere? Porque hay un constante cambio. Sí, pero la urgencia ¿a qué hace referencia? Según la urgencia de cada ser, si es urgente Generalícenlo. ¿Por qué la urgencia? Pues porque la humanidad está colapsando. Porque estamos regidos por algo que se llama ¿qué? Tiempo. ¿Sí? O sea, nosotros estamos regidos por un tiempo. Si no aprovechamos la juventud para desarrollar lo que se requiere, pues no vamos a poder pensar en desarrollarlo cuando ya estemos viejos, ¿sí? Ya uno no vamos a llegar a los 75 años a ir a tomar yagé, a empezar a hacer deporte y a cambiar los hábitos, ¿no? Porque eso era como una señora que estábamos en una fogata y chamán, 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 ayúdeme a dejar la marihuana. Señora, usted tiene 60 años, usted deje la marihuana se muere. Es lógico, ¿sí me entienden? Ya uno que a esa edad va uno ponerse a cambiar esos hábitos, ya no porque están tan arraigados, uno va de la abuela y le quita el tinto y le hace una trombosis. Ya, si ya los 75 toma tinto, pues ya ni modo, ya que entiérrenla con tinto, ¿sí? No le queda de otra. ¿Sí? ¿Sí? Pero el problema es ese. Entonces, ¿qué pasa? Que si uno no, con urgencia uno no asume, ¿sí? Asume realmente el concepto de lo que le corresponde a uno en el destino. Y el destino es reconocerse uno como ángel y como demonio, ¿sí? Porque es que la gente muchas veces tiene una doble máscara en el mundo, donde oculta lo que realmente es en su naturaleza, inclusive se oculta a sí mismo, ¿sí? Porque nosotros hemos visto en las lecturas de las cartas que la gente también niega su naturaleza. ¿Por qué? Porque le temen. O sea, la gente le teme a su propia naturaleza, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que si yo le temo a mi propia naturaleza, ¿qué hago con ella? No hago nada. Por eso, ¿y a qué venimos? ¿A no hacer nada? ¿Ven? Porque la divinidad, ¿sí? O el concepto divino de la existencia, sí tiene una razón de ser para nosotros. Que nosotros no la comprendamos, no somos ni siquiera un grano de arena en esta existencia. Entonces, ¿qué vamos nosotros a esperar? La existencia no le importa, ¿sí? Decían unos grandes sabios que la concepción para la existencia frente al tiempo no existe, pero la concepción para el ser humano frente a la existencia en el tiempo sí existe. ¿Por qué razón? Porque la eternidad siendo ignorantes es terrible, ¿sí? Y uno eternamente puede vivir siendo un ignorante y va a vivir un infierno eternamente, ¿sí? Pero para la eternidad misma
el hecho de que haya un ignorante que quiera vivir eternamente en la desgracia, pues no le importa, ¿sí? Entonces, asimismo, la naturaleza una vez me enseñaba algo en una toma de viaje, me decía, para la naturaleza una araña es fea y un colibrí es bonito. No. Y para el ser humano, para el ser humano sí. Entonces, el concepto que tiene el ser humano sobre la existencia no es el mismo concepto que tiene la existencia sobre el ser humano. Entonces, al nosotros no concebir con claridad qué es lo que realmente la existencia busca de nosotros, pues asimismo nosotros estamos cerrados frente a lo que la existencia es en sí misma. Entonces nosotros pensamos que venimos al mundo a crecer, estudiar, tener hijos, formar una familia, tener una profesión, hacer plata, terminar siendo abuelo, morir de viejo y no pasó nada, ¿sí? Esa es la concepción del ser humano frente a la existencia. Y ahora, ¿cuál es la concepción de la existencia para el ser humano? Ese es el misterio. Y eso es lo que nosotros hacemos acá. Yo no vengo a hablarles ni de Dios, ni vengo a hablarles del diablo, ni vengo a hablarles de nada de eso. Yo les vengo a hablar de las cosas que son tangibles realmente para uno, ¿sí? Donde sí se fundamentan todos esos conceptos divinos, ¿sí? Donde si uno realmente habla de Cristo y fomenta una religión, la fomenta sobre cosas que realmente uno le atañen conscientemente, ¿sí? No decir las cosas por decirlas. Por eso lo que nosotros hacemos no es una religión, no se puede considerar como una religión, no es una secta, no tengo digámoslo como algo que me defina, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es indefinible porque ante todo es una ciencia, y es la ciencia de la existencia en todos los aspectos posibles, ¿sí? Abarca todos, ¿sí? Desde el átomo, la molécula, desde el hueso, el tejido, la carne, el cerebro, los órganos, el aire, ¿sí? Los astros, lo abarca todo, la energía, cómo se desenvuelve la energía, por qué la luz brilla, por qué es amarilla, por qué me pueden escuchar, tantas cosas que ni siquiera la ciencia lo puede explicar de la manera trascendental como es, ¿sí? Donde el concepto de la manifestación de la existencia se pueda identificar, ¿sí? Por ende, como nosotros desconocemos tantas cosas, nos desconocemos en nuestra propia naturaleza, ¿sí? No reconocemos qué es la carne como tal, ni cómo la carne obra en nuestro espíritu, ni por qué nuestra carne nos, digámoslo, nos atormenta. No lo podemos identificar con claridad. Entonces nosotros tenemos estímulos, le llamamos deseo, le llamamos pasión, ¿sí? Llamamos amor, y confundimos tantas cosas donde uno termina haciendo locuras pensando que es esto y no es lo otro, y después resulta que no es lo otro, sino era esto, y termina uno en un sancocho, ¿sí? Mental, emocional, físico, ¿sí? Porque la salud también se afecta. Y es precisamente porque desconocemos de qué manera se desenvuelven las naturalezas. Y si no empezamos por lo básico que es nosotros mismos, que era una reflexión que me hicieron vivir profundamente en mis meditaciones, que era reconocer la conciencia de nuestras naturalezas. Nosotros este año hemos estado hablando sobre la mente, ¿sí? Y la mente es una concepción de las naturalezas, pero no es la única. ¿Por qué? Porque si fuera la única, nosotros pensaríamos con el cuerpo. ¿Y nosotros con qué pensamos? ¿Con qué pensamos? Con la mente, ¿sí? ¿Y el cuerpo? El cuerpo siente. ¿Ah? El cuerpo siente. El cuerpo es con el sentir, ¿sí? O sea, yo siento el cuerpo, más no pienso con él. Pero ¿cuántas cosas yo siento con el cuerpo que no las puedo pensar con la mente? ¿Qué no puedo pensar con la mente? ¿Qué sí siente el cuerpo? Dolor. ¿Ah? Dolor. También lo puedo sentir con la mente. Frío. Frío. Sí. ¿Qué más?
¿Ah? Una fulca bien berraca, que mejor dicho uno no se la puede contener, sale corriendo, ahí no hay mente. ¿Sí? Abra la puerta, quita ese señor, qué pena, ahora en ese baño, lo que sea. ¿Sí? Ahí uno no piensa, ¿sí me entienden? Es el cuerpo. Si tienes hambre, bueno, sí, uno piensa, tengo que comer algo porque si no el cuerpo me va a reventar, ¿sí? Pero a la larga, quien hace una labor de independiente se llama cuerpo, ¿sí? Y si nosotros vamos más allá de lo que el mismo cuerpo hace, ¿sí? ¿Cuántas cosas el cuerpo no hace que hacen que nos afecten la vida, ¿sí? Como es algo que se llama instinto, ¿sí? Entonces tenemos varios desdoblamientos. Un desdoblamiento de la naturaleza que se llama mente, ¿sí? Tenemos otro desdoblamiento de la naturaleza que se llama emoción o energía, ¿sí? Y hay otro desdoblamiento de la naturaleza que se llama instinto, ¿sí? Ahora, ¿de dónde se desarrollan cada una y para dónde van cada una? ¿De dónde creen que se desarrolla el instinto? De las experiencias, digamos, lo que le pasa a uno ya va, digamos, ya uno sabe qué es lo que puede ocurrir después. ¿Sí? ¿Quién más? Una fundamental. De la necesidad de supervivencia. ¿Sí? ¿Y dónde están? ¿Dónde está incrustada esa naturaleza del instinto? Esa es la manifestación de la naturaleza del instinto. ¿Dónde creen que está incrustada la manifestación de esa naturaleza? En la misma vida. En el ADN. ¿Sí? Es la configuración del genoma humano en el organismo. En el ADN que se hereda. ¿Los genes? Todos los genes que conciernen de padres a hijos, ¿sí? Y la descendencia viene de padres a hijos y de la naturaleza a los humanos. Por eso, ¿qué es lo primero que se forma cuando nace un feto? ¿Qué es lo primero que se forma? Corazón. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Y el feto en qué se convierte? ¿Cuál es la primera transformación del feto? Es una molécula, una célula. ¿Y cuáles animales se manifiestan? Un relámpago. ¿Cuál más? Un caracol. ¿Cuál más? El elefante creo que también está. El delfín. ¿Sí? ¿Y por qué creen que él tiene esos tipos de desdoblamientos? Tenemos una herencia natural, o sea, sí. Tenemos una herencia natural. Tenemos una herencia de la naturaleza. ¿Sí? Entonces ustedes cogen un bebé y lo lanzan al agua. ¿Y el bebé qué hace? Al fondo. No, el man de una vez, ¿sí? Reconoce que está en el elemento agua y reconoce lo que tiene que hacer por instinto, ¿sí? Y ese instinto obedece al instinto de la supervivencia, ¿sí? Pero resulta que hay cosas que van más allá todavía del instinto, ¿sí? Que es el instinto de la procreación. Entonces, ¿qué sucede? Que el instinto de la procreación, ¿en qué se confunde o en qué se convierte? En un degeneramiento, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y el degeneramiento de quién es? ¿Del espíritu sobre el cuerpo o del cuerpo sobre el espíritu? El cuerpo sobre el espíritu. A ver, levanten la mano los que digan del cuerpo sobre el espíritu. Y levanten la mano los que dicen del espíritu sobre el cuerpo. Y entonces, ¿y el resto? Y el resto no sabe, no responde. Sí, no saben, no responde. ¿Sí? El que corresponde a la procreación, porque es el de la procreación, es del cuerpo al espíritu. ¿Sí? Pero el que corresponde al degeneramiento, ¿cuál sería? El del degeneramiento, ¿cuál sería? Del espíritu que
que se pierde. Del instinto hacia De la mente hacia el la... espíritu. Hacia el cuerpo. ¿Del qué? De la mente hacia el cuerpo. Del estímulo emocional sobre el cuerpo. Cuando la emoción le gana al cuerpo, se convierte el instinto en una fuerza avasalladoramente pasional. ¿Sí? Si es el de la procreación, pues no. Porque si usted va a procrear por instinto, pues hay muchas comunidades o religiones que dicen si vamos a tener hijos es para tener hijos y no más. ¿Sí? Y lo hacen. ¿Sí? O hay hogares que simplemente vivían con su pareja y tenían muchos hijos, pero vivían en base a esos dos aspectos muy comunes, que es satisfacer una necesidad, tener un hijo, lo que sea así, pero obedece mucho más al instinto, pero es diferente a una persona que sea promiscua, ¿sí? Que ya sí, no, él no lo hace por instinto, no va a ir a dejar embarazada a todas las prostitutas del centro, por ejemplo, ¿sí? No está obedeciendo a ese tipo de instinto, ya está obedeciendo a algo que atañe más a su interior, y todavía podemos ir más allá todavía, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros no reconocemos que el instinto es una conciencia, ¿sí? O sea, el instinto es una conciencia como tal que funciona sola, ¿sí? ¿Qué necesita el instinto para que él funcione? ¿El cuerpo? ¿Ah? ¿El cuerpo? Un motivo. Necesita un motivo, ¿sí me entiende? Entonces usted va a 100 kilómetros por hora por la avenida y pasan dos cosas. Si va borracho, no hay instinto, eso es un... Sí, eso es... Eche la bendición y si se inspira en la supervivencia, se salva, y si no, pues se mata, ¿sí? Una de dos, ¿sí? Pero si el instinto está muy activo, el instinto tiene la capacidad de ir más allá, más rápido que inclusive que el mismo pensamiento, ¿sí? Va más allá que el mismo pensamiento, porque si usted lo piensa, ¿qué pasa? Se mata, sí, a 100 kilómetros si usted pone a pensar, uy, ¿será que esquivo? No, ya está muerto. Sí, ya eso párela de contar, ¿sí? Entonces, el instinto tiene esa capacidad, ¿sí? De generar ese control sobre el mismo cuerpo. Pero ¿qué inteligencia obra sobre ese instinto? ¿Sí? Que es el que hace que el cuerpo lo haga. O sea, que le diga al cuerpo, oiga, aprenda, arranque, córralo para allá, y no sé qué, y uno diga, ¿y a qué horas hizo esto el cuerpo? Porque yo no lo pude hacer, se detuvo el tiempo, no me acuerdo de nada, simplemente pasó y me salvé. Es como un reflejo, como cuando uno se va a caer y uno no lo piensa. Si Pero, no sabe, saca las manos. ¿quién lo hace? El espíritu. Eso tiene que hacerlo alguien, ¿sí me entiende? Eso tiene que hacerlo algo, y no lo hace el espíritu, lo hace, bueno, sí, no puedo negar que sí puede estar también involucrado el espíritu, ¿sí? Porque si no estaríamos hablando de que la vida depende simplemente de una acción mecánica, y no es así, ¿sí? El espíritu también puede estar ahí muy involucrado, y lo he vivido en carne propia, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que de todos modos hay una inteligencia que es la que le ordena estas vainas para que funcionen, ¿sí me entienden? ¿Sí? Y en la naturaleza real se llama la bestia, que es la conciencia que ordena a esta carne naturaleza, ¿sí? Como tal. Y cuando se despiertan los instintos carnales, esa naturaleza despierta algo en nosotros que se llama deseo, ¿sí? Como tal, a lo que le corresponde a la carne se llama deseo. Y nosotros desconocemos que es la carne la que desea, no el espíritu. Entonces uno se está echando la bendición, pero uno está viendo traseros, tetas, caras, cabellos, ¿sí? Pero uno está diciendo, Dios mío, yo, ¿sí? Sí, o sea, uno trata y no puede, ¿sí? Hay gente que va a la moto y ya, chao, estrellado, ¿sí? ¿Por qué sucede eso? Porque hay una parte que le corresponde al instinto, ¿sí? El instinto selecciona. El instinto dice de qué manera busca digámoslo como el perfil, ¿sí? De la persona con la que quiere estar o crecer o ser, ¿sí? Y lo hacen por simplemente atractivos de anatomía, ¿sí? Que es lo que es la selección natural de los animales, ¿sí? Por eso es que los animales, ¿por qué se agarran los animales a ver quién es el más fuerte y todo eso? Porque
la selección natural, lo mismo pasa con nosotros. A los bajitos les gustan los altos, a los flacos les gustan los gorditos, las gorditas, ¿sí? Todos tienen esas diferentes matices, ¿sí? Y muchas veces la gente tiene como ese concepto publicitario o coloquial de que a los hombres solamente les gustan las mujeres Barbie, eso no es verdad. A la hora de las resumidas cuentas, nunca es así, ¿sí? Porque las decisiones que atañen realmente al ser humano, el ser humano en la gran mayoría de los casos es más selectivo todavía, ¿sí? Entonces esas cosas obedecen al instinto como tal, ¿sí? Y ahora otro aspecto de la naturaleza que desconocemos es el aspecto del universo emocional, que desconocemos también que existe esa naturaleza como, digámoslo, como un complemento de lo que nosotros realmente experimentamos en la vida, ¿sí? Que es ese aspecto emocional del ser humano. ¿De qué manera realmente nosotros experimentamos la emoción? ¿Cómo la experimentamos? Con gestos. A través de una sensación. Sí, a través de una sensación. ¿Qué más? ¿Cómo más? Pero ¿qué pasa, chicos? Con los gestos del rostro. ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, ustedes nunca han sentido emoción, ¿sí? Nunca han sentido instinto, ¿sí? Sí, pero ¿cómo qué se vive? Pues a veces ¿Cómo se se...? manifiesta físico porque uno, digamos, si son nervios, pues uno le duele el estómago, se le ponen los cachetes rojos, tiembla, le suenan las manos. Bueno, por ahí, por los cachetes rojos, ¿qué es lo que se siente? ¿Sí? Sí, pues, por eso digo, que parte es físico. ¿Cambio de qué? Energía. ¿Sí? El universo emocional se basa es en la energía. La emoción se siente es por la energía. Una energía que estimula. ¿Sí? Esa es la parte de la emoción que le corresponde a la naturaleza. Entonces vayan reuniendo cabos. ¿Sí? Se estimula un instinto, ¿sí? Que tiene una conciencia que rige esa naturaleza. Y ese instinto genera ¿qué? Una emoción, ¿sí? Y esa emoción, para que obre en uno, ¿qué tiene que hacer? Para que obre en uno, ¿qué tiene que hacer esa emoción? Tiene que tener una inteligencia que también la rija, ¿sí? O sea, eso no es así como ¡pum! Sintió. ¿Y dónde sintió? ¿Cómo sintió? O sea, el que siente pasión por un sexo opuesto es el mismo que siente pasión por darle en la jeta a otro. ¿Es la misma? O cuando siente pasión por ir a tirarse de un puente y quererse matar, porque para eso se necesita también tener un estímulo que lo haga, ¿sí? Algo que le hierva por dentro para uno ir a tirarse de un puente, ¿sí? Todos esos estímulos obedecen a una conciencia, ¿sí? Que rigen esas naturalezas. ¿Qué dice esa conciencia? Buenas noches. ¿Qué dice esa conciencia? ¿Qué hace esa conciencia? ¿Ah? ¿Estimula o genera la afinidad energética que le corresponde? ¿Cuál de las dos? Porque se manifiesta la energía. ¿El estímulo de quién es? ¿El estímulo de quién es? ¿De quién? Del cuerpo, o sea, del instinto. Del instinto obedece el estímulo. ¿Y la energía de quién es? De esa inteligencia que, digamos, lo que dirige la afinidad que le corresponde a su magnetismo, ¿sí? Porque ellos dirigen eso a través de las afinidades. Entonces mi instructor me decía, si una persona levanta un revólver para matar a otro, en ese momento esa persona se está conectando con todos los asesinos del mundo, ¿sí? Se genera una afinidad de fuerzas, de energías, ¿sí? Y así sucede con todos. El pasional está conectado con todos los pasionales del mundo, como una frecuencia radial, ¿sí? El conflictivo también. Todos estamos en esa misma onda, telepáticamente, ¿sí? Somos atractivos a esas mismas fuerzas.
el degenerado, el loco, todos estamos en esas mismas corrientes. Entonces eso corresponde es a afinidades, donde las energías se atraen. Los que quieren problemas se encuentran, ¿sí? Los que llaman el peligro lo atraen. Eso lo hace el universo emocional. Por eso, si uno tiene un pensamiento, fíjese qué tanta emoción le mete al pensamiento. Porque en ese momento, ese pensamiento se hace afín. En el momento en que se hace afín, usted atrae la desgracia o atrae las cosas buenas. Entonces la gente dice, piense bien, piense bonito, piense yo no sé qué. No se trata de pensar, se trata es que estoy sintiendo cuando lo estoy haciendo, ¿sí? Y esa inteligencia, de pronto ustedes desconocen ese nombre real que le corresponde, ¿sí? Y se llama diablo, ¿sí? O Lucifer. Es el verdadero nombre que le corresponde a esa naturaleza, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque esa inteligencia es la que otorga la energía como tal, ¿sí? Es la que hace la selección de la energía. Y esa energía cumple una función que es muy importante para nosotros. O nos alimenta o nos las quita, ¿sí? Y eso solamente obedece a la capacidad que usted tenga de controlarla. Por eso todos los aspectos negativos de la energía siempre lo dejan a usted como agotado, ¿sí? Nunca usted va a tener un aspecto negativo con su energía que usted diga, la berraquera. Si lo sigo haciendo me va a ir muy bien, ¿sí? Nunca, ¿sí? Ni dándose la jeta con nadie, ni nada, ¿sí? Esa inteligencia rige esa selección. ¿Por qué razón? Porque cuando usted elige la energía que va digámoslo, con la cual usted se va a cargar, ¿sí? En ese momento, aunque la energía sea negativa, se la puede transformar. Y es suya. No se la pueden quitar. Pero si usted es afín a esa energía y se vuelve afín a su energía interna y usted la desfoga, esa energía simplemente se desvanece, se pierde. Entonces una persona que es promiscua o que es pasional, con el tiempo su energía se va ¿qué? Deteriorando, ¿sí? Entonces por eso los jóvenes abusan de ¿qué? De su energía. Rumba, drogas, sexo, todo. Porque la juventud le otorga mucha energía. Porque en ese momento uno ¿a qué es afín? ¿A qué? A explorar, a conocer, ¿sí me entienden? Entonces esa pasión de explorar y de conocer genera demasiada energía, atractivos de energía, ¿sí? Y como no son canalizados, la persona tiene 40 años y ya parece de 70, ¿sí? Porque se ha desfogado la energía. Y después van a buscar trabajo y no encuentran. Van a hacer algo y no pueden. ¿Por qué? Porque aparte de que se pierde la energía, se pierde algo primordial, que se llama magnetismo, ¿sí? El magnetismo depende de la energía. ¿Verdad? El magnetismo depende de la energía. Si yo desfogo mi energía, pierdo mi magnetismo. Y el magnetismo es el que me hace a mí afín, igual. Así como yo voy a darle la jeta a alguien y soy afín a todos los que se están dando la jeta ahorita, ¿sí? Asimismo, cuando yo voy a hacer algo optimista, mi energía se vuelve afín a eso mismo. Y me tengo que unir a los que también son optimistas, a los que están en la misma onda, ¿sí? ¿Por qué cree que la gente cuando toma yagé siente que se le acaban más los problemas, que se meten en menos dificultades, que se le solucionan muchas cosas, que mejoran las relaciones personales? ¿Por qué pasa eso? Se vuelven afines a esa energía.
porque se vuelven afines a esa energía. Y vea que no ha tomado yaje, ya después lo coloco de monitor. ¿Sí? Y es la primera vez que viene. ¿Sí? Eso obedece a esa inteligencia. Es una inteligencia, ¿sí? Que le ponen pata, cachos y todo lo que te llamen a la iglesia como sea, ¿sí? Pero es una inteligencia que rige realmente la función tentadora del ser humano. Si yo tento, ¿qué tanta capacidad y responsabilidad tengo para soportarme y sostener lo que yo estoy tentando? ¿Sí? Si yo estimulo mi ira, ¿qué tanto capacidad tengo yo para dominar esa fuerza estimulada por mí? ¿Y de qué manera la voy a transmutar? ¿Se puede ser que seríamos marionetas de eso? Somos marionetas de esas fuerzas, es que es lógico, ¿sí? Y de ahí es donde se manifiestan las debilidades del ser humano. ¿En dónde? En su carne y en su energía. ¿Sí? Hay gente que controla por fuera la emoción, pero por dentro está que está. O sea, no está controlando. Eso se llama como en astrología, ¿una qué? ¿Una qué? No, pero eso es una qué? Una implosión. ¿Sí? Igual se está destruyendo. Cocinando por dentro. ¿Sí? Se está cocinando por dentro. Y eso atañe en muchas enfermedades. Enfermedades cardíacas, enfermedades circulatorias, enfermedades nerviosas, ¿sí? Y una de las más terribles, las terminales, ¿sí? Porque colapsa el organismo internamente, colapsa, ¿sí? Cuando uno hace la energía vital, todo eso se autodestruye, ¿sí? Entonces está esa tercera inteligencia, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la inteligencia bestial que le corresponde a la naturaleza? Dice yo deseo, ¿sí? ¿Y qué dice esa inteligencia de la energía y de los atractivos afines? Yo pasión, porque yo tengo la energía, ¿sí? Soy yo pasión, ¿sí? Y eso es lo que dice la inteligencia del diablo. Yo pasión, ¿y ahora qué vas a hacer con eso? ¿Para dónde vas a utilizar esa energía? ¿O de qué manera la vas a canalizar? Eso le atañe a cada quien en su responsabilidad, ¿sí? Y por eso muchos errores de la vida se cometen es porque uno no asume lo que tiene como tal en su responsabilidad. Entonces, sintió instinto y pues hágale. Y si va con pasión, pues peor, dele con todas, ¿sí me entienden? No hay problema, ¿sí? ¿Y cómo la canaliza? Y ahora, ¿cómo la canaliza? Pero ahora tenemos una tercera inteligencia, que es de la que hemos estado hablando, ¿cierto? Que es la inteligencia mental. Entonces, si ustedes ven, un animal tiene instinto, Sí. ¿cierto que sí? ¿Tiene también pasión? Sí. También. ¿Y tiene mente? Sí. No. ¿Sí? No tiene mente. La gran diferencia que hay entre los animales y nosotros, ¿sí? Pero ahora, ¿qué inteligencia rige la mente? ¿El espíritu? ¿Ah? El espíritu rige sobre todas. Y ahora, ¿cuál otra inteligencia rige sobre la mente? En la carne rige el instinto. En la pasión rige la emoción, ¿sí? Y en la mente, ¿La razón? El intelecto. el ego, ¿sí? En la mente, el ego. Por eso, el cabrito, o el cabrón, no, ¿cómo se le dice a la cabra pequeña? No, mentira. Cuando ustedes ven los animales en la naturaleza confrontando, ¿sí? El mano dice, no, es que usted se me comió el pasto, hermano, y vengo acá pues a cobrársela, ¿sí me entienden? ¿Sí? O ofrezco que usted me quitó la vieja, pero yo mañana les quito. El mano está diciendo así, el cabrón, digo, o el cabro, sí que es más bien, él no dice eso, ¿sí?
El humano que sí es bien cabro, pues ese sí, ¿sí? Ese sí le gusta hacer esa vaina, ¿sí me entienden? Porque en la naturaleza mental también hay una responsabilidad. ¿Qué hago yo con mis pensamientos? Así como mi cuerpo tiene una responsabilidad de qué yo hago con mis instintos, y así como mi energía, que sea afín a lo que sea, que atañe a la pasión como tal, ¿qué hago yo con mi energía? Ahora yo también, ¿qué hago con mi mente? Frente a todos mis aspectos negativos o a todas las influencias que puedan haber en el ambiente. ¿Sí? Porque puede usted estar rodeado de muchos locos, pero usted decide si va a ser igual de loco a ellos o va a ser más cuerdo. Eso depende de usted. Por eso la mente obedece también a estímulos, ¿sí? Entonces, al cuerpo, ¿obedece a quién? A la bestia, ¿cierto? Que sería el instinto también. O sea, al cuerpo lo obedece la inteligencia, que se llama la bestia, y es la que ordena a quién, al instinto, ella es la que le ordena al instinto, ¿sí? Al cuerpo emocional le corresponde ¿qué? El diablo. El diablo, ¿cierto? O también llamado Lucifer. Que si yo desdoblo esta palabra se llama ¿cómo? Luz y fe. Luz y fuego. ¿Sí? La palabra del desdoblamiento de la inteligencia Lucifer se llama luz y fuego. ¿Sí? Y al de la mente, al cuerpo mental, se llama el demonio. ¿Sí? El demonio es el que corresponde a la inteligencia del ego. ¿Sí? Dime. No, porque el diablo como tal es la selección natural de las afinidades en la energía. Por eso usted es afín a algo y esa energía llega a usted, simplemente. Usted no sabe cómo llega y usted piensa que esa energía se manifiesta de usted hacia afuera. No, es, digámoslo como de conjunta, ¿sí? Tanto de afuera hacia adentro como de adentro hacia afuera, ¿sí? Entonces cuando se hace esa selección, usted genera un atractivo a esa energía y la acumula en su interior, ¿sí? Y ya simplemente se manifiesta, ¿sí? Esa energía selectiva le corresponde al diablo, ¿sí? Por eso se dicen que el diablo es quien tienta, ¿sí? Tienta a los atractivos afines de la persona, ¿sí? A los atractivos afines. Entonces, si usted entra a una fiesta, pasan dos cosas. O encuentra un man con quien darse en la jeta, o encuentra una vieja con quien irse a acostar. ¿Sí? Tácticos del amor. También es una emoción. ¿Pero el amor de quién? Claro, también cuando es amor espiritual, por ejemplo. Sí. ¿No es una emoción también? Sí, es una emoción. Tú la seleccionas. Tú eres afín a esa energía emocional. Lo que de pronto nosotros más estamos enfocándonos es al aspecto que nos hace realmente ser seres débiles ante eso mismo que desconocemos, ¿sí? Porque la emoción positiva, sí, y obedece también a la emoción que se llama emoción pasional, ¿sí? Porque si usted se sienta a meditar y no siente pasión por lo que está haciendo, ¿qué hace? No, se pone a roncar, eso no llama meditar, ¿sí? Tiene que tener pasión, ¿sí? Si yo salgo a hacer una fogata, que ustedes ya saben que es hacer una fogata de 5 toneladas de madera, y yo llego y no puedo levantar un palo, no, pues no voy a hacer una fogata, no voy a hacer nada, y si me tengo que aguantar hasta el otro día ya cantando, chamaneando, o haciendo oración, haciendo todo, pues tengo que tener una energía que me permita hacerlo,
¿sí? Levantarse uno todos los días a meditar a las 3 de la mañana, hacer lecturas de cartas astrales, estar acá parado haciendo una charla. Se necesita ¿qué? Pasión. Pasión por lo que se hace, ¿sí? Pero digamos lo que esa pasión pues ya, como me decía una persona, venga, pero es que a mí ¿por qué me tienen que hablar de las cosas malas y no me dicen nada de lo bueno? Yo le decía, porque es que de lo bueno se encarga usted. ¿De lo malo quién? ¿Los demás? Y si usted no reconoce lo malo, pues usted nunca se va a encargar de lo suyo, lo que le corresponde, ¿sí? Entonces hacemos ese realce, pero sí, vale de todos modos el apunte que hace Diana, de que lo que estamos haciendo referencia a las inteligencias también van en su doble polaridad, ¿sí? O sea, uno también puede desarrollar el instinto, ¿sí? Como el arte marcial, la danza, ¿sí? Tantas cosas que uno puede hacer que le permiten a usted tener habilidades que en cualquier momento las puede necesitar, ¿sí? O para que su cuerpo esté sano, ¿sí? Si usted quiere que su cuerpo esté sano y que su instinto obedezca esa salud, pues usted no va a sufrir de estreñimiento, ¿sí? No va a sufrir de gastritis, no va a sufrir de nada de eso, ¿sí? Pero si usted sale a la calle y la bestia que se le sale uno por dentro le dice, no, cómase 5 hamburguesas y bájelas con una Coca-Cola y va a remate con un yogur en la casa y no lo dejan dormir en la noche. Le toca ver el sofá. ¿Sí? Pues obviamente que si uno no educa el instinto, ¿sí? Pues obviamente que el instinto se encarga de educarlo usted a punta de enfermedades, ¿ve? Que ese es el problema del ser humano. Llegan a una casa y un tinto, no sea bestia, ¿cómo va a hacer uno eso? Ahí sí, no sea bestia, ¿sí? Porque la palabra está bien dicha, ¿sí? Dos, Manu. Sígase para adentro, como es, donde pueda. Nos tocó un poco más deportiva la vaina. Hola. Hola. ¿Cómo vamos? Bien. Ah, bueno. Se llama una persona monosílaba. Hola. Ya. Que no me aguanto. ¿Sí? Entonces, eso sucede con el instinto, ¿sí? Como desconocemos la naturaleza del instinto, entonces nosotros decimos, el instinto quiere esto, démoselo. Pero cuando una persona llega y le dice, no, es que tiene un cáncer terminal, la persona dice, lo primero que tengo que hacer es acabar con los malos hábitos. Es que es curioso, pero la gente le habla de enfermedad terminal y eso es matemático, que de una vez empieza a pensar en lechuga, en repollo, en zanahoria, cero carne, cero no sé qué, ¿sí? Y uno dice, venga, ¿y uno por qué no pensó en eso antes? ¿Sí? Pero no siempre. ¿Por qué? Me muero así, me muero feliz, pero no cambia la vida. Sí, hay personas que antes hacen unas locuras porque dicen que ya se van a morir. Piensan diferente, sí. No, sí, no, pues es que hay gente que ya la naturaleza de la bestia ya está encarnada, ¿sí me entiendes? O sea, ya es una bestia encarnada, ya eso ya no hay cura. ¿Sí? Y fuera de chiste es así, también es así, porque hay personas que realmente se desarrollan instintivamente. ¿Sí? Su mente es instintiva, su forma de ser es totalmente instintivo, ¿sí? ¿Quién es una bestia que es totalmente instintiva? ¿Sí? Una bestia que sea totalmente instintiva, ¿como cuál sería? Y hay hartas, ¿no la han visto? Pero así, por montones. Sí, en su casa, no mentira. No, soy, ¿sí? Pues vayan a la calle y vean a una persona con un costal en el hombro. ¿Sí? ¿Qué hace la persona? Está pegado a un tarro pegante así, ya no piensa, ¿sí me entiende? Ya, él no siente emociones, ya no siente nada, él simplemente dice pegante y ya. No sabe si tiene hambre, si no tiene hambre, sí, se puede hasta hacer en los pantalones y no da ni cuenta, ¿sí? Esa es una persona que está totalmente ya avasallada por el instinto, ¿sí? ¿Y qué diferencia hay entre esa persona avasallada por el instinto y una persona que es un cruel asesino? Un cruel asesino ya tiene que ver con el alma, ¿no? O sea, desarmado. Desarmado, ¿sí? Ese ya le corresponde a la persona que es dominada por el demonio, ¿sí? Entonces el demonio es el que ya no tiene razón, ¿sí? Sobre
digámoslo, sobre lo que le atañe a los demás, más que en sí mismo. Porque una de las cosas que rige al demonio es el egoísmo. Es lo que más rige al demonio, ¿sí? Porque el demonio es un ser que ya solamente satisface lo que a él digámoslo, le genera placer, ¿sí? En todo sentido, ¿sí? O si no, ¿cuántos asesinos en serie no hemos conocido? Porque ellos simplemente es lo que le atañe a su naturaleza. Como demonio, como diablo y como bestia. ¿Sí? Porque hay seres que ya realmente viven es a través de sus instintos nomás, pero están en su cuento allá ellos solos metidos y ya, nomás. ¿Sí? Como personas, ustedes sabían que si hay una enfermedad que es psicológicamente degenerativa sin necesidad de drogas ni nada. ¿No sabían? Hay enfermedades así, ¿cierto? ¿Sí es así o no es así? Sí. ¿Sí? ¿Cómo cuál? Como la psicosis, la neurosis. La psicosis es degenerativa, ya la persona se degenera en su cuerpo. En su mente, ¿no? Obviamente. ¿En su mente? En su mente. La persona ya vive en su mundo, para ella ya no existe una realidad afuera, sino solamente lo que tiene en su mundo, en su mente. O sea, es un infierno en la tierra. Un infierno en sí mismo, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede con las diferentes naturalezas. Nosotros reconocíamos esas naturalezas, en especial las personas nuevas. Independientemente sabían que existían. ¿Y si son comprensibles frente a lo que se dice? ¿Sin palabras? Ok. Entiendo. ¿Me recuerdas tu nombre? Karen. Karen. ¿Sí reconocías esas naturalezas independientemente? Tal vez sí, no de la manera como las has explicado, pero sí, una que otra alcanza a reconocer, claro. Uno alcanza a reconocer algo que dice esto es cuerpo, esto es como una emoción y esto es como un pensamiento, pero lo que no se reconoce es que hay una inteligencia que ordena, ¿sí? Que ordena sobre eso mismo, ¿sí? Al uno reconocer que las inteligencias ordenan sobre uno, ¿qué diferencia hay a cuando uno no reconoce eso? ¿Qué creen cuál es la diferencia que hay entre una y la otra? ¿Cómo? ¿Alcanza uno a qué? De pronto no tanto no identificarse, sí se puede llegar allá y la intención es esa, ¿sí? Pero ¿alcanza uno a qué? Percibir. Es por ahí, percibir todo, pero ¿cuál otra? ¿Qué diferencia hay entre yo sentir que algo me toca al ver y sentir de pronto o sentir que alguien me toca? ¿Qué diferencia hay? Se llama desdoblar. Cuando yo siento que algo me toca, yo siento que algo me pasa aquí, ¿sí? Pero yo cuando yo siento que algo me está tocando, que tengo algo que me toca, pero cuando yo sé que alguien me toca, yo apenas digo, uy, ¿quién me tocó? ¿Sí? Pero no siento que es algo que me está pasando simplemente a mí. ¿Qué ventaja nos da eso? Que nos permite a nosotros contemplarlo, ¿sí? Discernirlo, ¿sí? Cuando yo siento un estímulo, yo ya sé que hay algo que me hizo sentir ese estímulo, no que yo sentí el estímulo. Es diferente, ¿sí? Entonces, eso nos da a nosotros mayor dominio sobre nuestras naturalezas, ¿sí? Pero si uno no se toma la tarea de estudiarlas, el instinto es muy rápido, la emoción también, y cuando usted menos se da cuenta está montado en la película, ya no hay que hacer. Pero la idea es que uno vaya adquiriendo esa concepción clara de las naturalezas y vaya aprendiendo a detener el estímulo si usted quiere. Si usted se va a poner de mal genio, ¿qué hace uno? Uno quieto ahí, ¿sí me entiende? Porque uno ya siente que hay algo que está haciendo, póngase bravo, póngase bravo. No me quiero poner bravo.
Sí, no, póngase bravo. Y sí, le dan pata, y pues uno ya hace calma. Les presento a mi esposa que se habla con ustedes. Entonces, por si no la conocen. ¿Sí? Entonces esa es la idea de reconocer este tipo de naturalezas. Todo este año estuvimos hablando sobre la naturaleza mental, ¿sí? Hablamos qué es un pensamiento en la mente, de dónde se origina un pensamiento, ¿sí? ¿Dónde está la mente? ¿Qué es la mente? ¿Qué son esas naturalezas? Por lo menos en la cosmogonía de toda la existencia, todo está regido por la mente. Si todo está regido por la mente, ¿cómo sería la cosmogonía de nuestra existencia? Ahora, hay una particularidad en la mente, que la mente es mecánica y concreta. Si así mismo se manifiesta en la existencia, ¿cómo sería en nuestro interior la manifestación de la mente mecánica y concreta? ¿Sí? ¿Cuál sería uno de esos factores que podríamos nosotros identificar? ¿Cuál sería uno de esos factores? Yo tengo a gente antigua acá. ¿Qué pasa? Está fuera, hace rato que no venía. ¿Cuáles factores son esos que uno puede identificar? Un pensamiento que viene después de haber tenido una sensación. A ver, ¿ustedes no les ha pasado que si sucede lo mismo muchas veces les da el mismo mal genio? ¿Como cuál? Ok, perfecto, ¿sí? Cuando no pasa el bus que uno no necesita, ¿qué le pasa ese día? La pasa mal, ¿sí o no? La pasa mal todo el día, ¿sí? Porque ya desde ahí ya empieza a pasarla mal, ¿sí? ¿Qué sucede cuando la pasa mal en el momento en que sucede eso? ¿Qué cree que puede, qué crees que se vuelve? Lo que pasa es que viene una emoción, digamos en ese caso negativa, y eso atrae más cosas, ¿sí? Entonces el carro pasa. Pero mira que las emociones son variables, pero por eso ataño a la mente, porque la mente es mecánica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la mente? La mente sí obedece a patrones, ¿cierto? Que son patrones de comportamiento, ¿sí? Pues en ese caso, siempre que uno sale a coger el bus, nunca pasa el que necesita. Entonces, se repite, se vuelve recurrente. Se vuelve recurrente. La mente ya piensa que nunca le va a pasar el que uno necesita. ¿Sí? O si no, por ejemplo, que la mente se cansa haciendo lo mismo que está haciendo siempre. Por eso cuando la gente trabaja se cansa mucho cuando trabaja, porque siente que siempre está haciendo lo mismo y la mente siempre está diciendo que siempre está haciendo lo mismo y lo va cansando a uno diciéndole que ya no le gusta lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque la mente es la que alberga los patrones mecánicos de la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que si uno se identifica siempre con lo que usted hace siempre, jamás vas a encontrar nada nuevo en la vida. Por eso uno se cansa de las relaciones de pareja, por eso uno se cansa del trabajo, por eso uno se cansa del estudio, ¿sí? Porque los patrones mecánicos son los que cansan ¿a quién? A la mente, porque la mente en sí es un patrón mecánico, ¿sí? En su naturaleza, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que la mente siempre tiende a pensar de la misma manera por alguna razón, de alguna circunstancia que sea afín a lo que usted siempre pensaba. Entonces, por ejemplo, bueno, póngame un ejemplo. A ver. Hagan. A ver, utilicen el Kakumin y empiecen a pensar qué ustedes les hace pensar de la misma manera. ¿Qué pasó? Dígalo. ¿Mujeres lindas? ¿Ah? De los hombres, mujeres lindas. Entonces le genera un pensamiento de uy. ¿De qué?
de traición. Puede ser. ¿Sí? De que si siente que encuentra a alguien que le gusta mucho, pues siente que va a traicionar a la mujer que ya tiene. ¿Sí me entienden? ¿Ah? No, porque el pensamiento es el que está pensando en la traición. ¿Sí me entienden? La emoción va llegando despuesito a medida que se le va acercando. No, pero yo iba a decir, era como es algo más relacionado con no satisfacerse siempre con lo que se tiene, siempre buscarse algo más. Por eso, y eso es un patrón mental. ¿Sí me entiendes? Ese es un patrón mental. Que si llega algo que le obstruye algo en su pensamiento de una vez empieza a generar esa misma película. ¿Sí? De que eso no es lo que me gusta. ¿Sí? Y empieza la mente a justificar las cosas. Por ejemplo, no le gusta un trabajo, ¿qué hace? Buscar excusas, porque la mente de una vez empieza a buscar el mismo patrón de justificación para decir que tiene que cambiar de trabajo. ¿Sí? Ya empezaron a aflorar los ejemplos, ¿no? Ahora sí. ¿Sí? ¿Es así o no es así? Entonces los patrones de pensamiento son iguales, siempre. Cuando uno piensa en algo que genera una cadena de acontecimientos mentales, siempre va a ser de la misma manera. Por eso estudiar la mente, en cierta forma, es sencilla. ¿Saben por qué? Porque tiende a pensar igual. Solamente que uno nunca se acuerda de que ella tiene esa misma tendencia en los pensamientos. ¿Sí? Entonces, para muchas personas, de acuerdo a ciertas circunstancias, pueden buscar las mismas justificaciones, pero de diferente manera. ¿Sí? Entonces, ¿de qué forma? Una persona que no se encuentra bien en un trabajo dice, es que esto no es para mí. ¿Sí? O es que esta es la zona de confort, entonces voy a irme para otro lado. ¿Sí me entiende? A comer la mierda. No, mentiras. A mirar a ver si me va mejor. ¿Sí? Pero por lo general le toca. ¿Sí? Otros dicen, no, es que mi jefe a mí nunca me comprende. Y siempre dicen en todos los mismos lugares que es que yo no me comprendo bien con mis jefes. ¿Sí? O no, es que a mí nunca me da bien con mis compañeros de trabajo. Y siempre buscan la misma justificación. Y si se vuelven independientes, entonces es que dicen que es que tienen una mala racha y entonces nunca encuentran trabajo que hacer, no encuentran nada que hacer. ¿Sí? Y siempre van a buscar lo mismo que van a hacer y resulta que no encuentran las personas adecuadas, los lugares adecuados, nada se acomoda como lo quiere ni como le gusta. Y todo eso lo hace que una emoción. Esos son patrones mentales que todo el tiempo están martillándole a uno de la misma manera. ¿Sí? Y ahora, ¿de qué forma? Señora, sí. Bandera. Ahora sí quería preguntarte dónde quedaba la inteligencia y la razón. O sea, digamos, la inteligencia entendida como la capacidad para resolver un problema, no las inteligencias que estamos hablando, sino dónde quedaría la razón y la inteligencia dentro de ese cuerpo mental, si es que está ahí. ¿Vamos a tener una pregunta? Sí, exacto. Bueno, listo. Entonces, estos son los desdoblamientos de la naturaleza, ¿sí? Esos desdoblamientos de la naturaleza le atañen a la naturaleza como tal, ¿sí? Y a nosotros, ¿qué nos atañe? ¿La naturaleza o qué? El espíritu, ¿sí? A nosotros nos atañe al espíritu. Entonces es el espíritu navegando en un mar de ¿qué? De naturalezas, ¿sí? La función que tiene la inteligencia, ¿cuál es? Escoger. ¿Es qué? Es saber desenvolverse en ellas. Eso es lo que atañe a la naturaleza. Entonces, si usted tiene una naturaleza instintiva que quiere simplemente satisfacer sus deseos físicos, emocionales, ¿sí? Muchas veces ni siquiera psicológicos, porque uno sabe que a la larga siempre va a ser un caos, ¿sí? La diferencia que está es que si usted se deja dominar por estas inteligencias, que la función de ellas ¿cuál es? Probar el espíritu. Por eso yo les digo, una cosa es lo que uno piensa de la existencia y otra cosa es lo que la existencia piensa de uno, ¿sí? Uno dice, yo vine a esta existencia y tengo que parrandearme la vida. Pues parrandésela.
tranquilo, fresco. Que a la existencia no le importa un carajo lo que usted haga con su vida a la final. ¿Sí? Ella tiene una función sobre todos los seres. Lo que cada ser elija sobre la función universal, eso es problema de cada quien. ¿Sí? El que se quiera condenar, ese es su problema. ¿Y dónde se va a condenar? En los mares de la materia. ¿Sí? Porque eso es el océano infinito de la materia. ¿Y por qué se dice infinito? Porque son desenvolvimientos de muchísimos seres y de muchísimas inteligencias con una sola función principal. ¿Cuál es? El desarrollo del espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿el espíritu desde dónde se empieza a desarrollar? Ahora sí entremos en materia. ¿Desde dónde se empieza a desarrollar el espíritu? Desde la materia. ¿Pero desde dónde? ¿Desde dónde se desarrolla el espíritu? Las capacidades para uno desarrollar inteligencia, las capacidades para uno desarrollar sabiduría, ¿desde dónde comienza? Desde el instinto. ¿Sí? Por eso, para que una persona reconozca realmente un trabajo espiritual en su vida, tiene que comenzar por su carne. ¿Sí me entienden? Si usted no es disciplinada, si usted no hace un deporte, si usted no tiene algo que a usted le enseña a dominar esta carne, ¿sí? Pues obviamente que el instinto siempre le va a ganar. Siempre, ¿sí? Yo soy una persona deportista, disciplinada, ¿sí? Y hay una exigencia principal que el instinto exige. Porque el instinto tiene una función para el espíritu. Pero si el espíritu no tiene una función para el instinto, los dos quedan así, como en cortocircuito. No hay comunicación, ¿sí? ¿Cuál es uno de los requisitos que exige el instinto para que le otorgue a usted el dominio? ¿Cuál creen que es? La disciplina. La voluntad. Conocerlo un poco más. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Amarse a sí mismo. Respetarse a sí mismo. Valorarse a sí mismo. Ese es el primer requisito que exige el instinto. Si usted no se ama a sí mismo, el instinto nunca le va a obedecer a usted. Usted se quiere levantar temprano, se puede morir de hambre. Pone la alarma y vuelve y le da sueño y no se puede levantar. ¿Sí? Si yo quiero, me programo 10 minutos, cada 10 minutos, y yo me despierto sin necesidad de un reloj. Si me quiero levantar a las 3, que diga el reloj 3:00, lo puedo hacer. ¿Sí? Si yo tengo que aguantar hambre 1 o 2 días, lo hago y no le digo ayuno. Buenas noches. Bien noches. Bien noches. ¿Sí? ¿Horas? Faltan 20 para las 8. Listo. Unos 5 o 10 minuticos más y hacemos la cadena de oración. Entonces, si uno no le da amor a su cuerpo, el instinto no lo puede reconocer a usted como su complemento. ¿Y complemento para qué? Resulta que nuestro cuerpo fue diseñado con una función especial. ¿Cuál creen que es? Permitir que el espíritu se desenvuelva en la naturaleza. Esa es la función del cuerpo. Para eso fue que lo crearon. Para que el espíritu que lo digamos, lo posee, o el espíritu que está en él, ¿sí? Habita en él. Bien, gracias por ayudarme a corregir la palabra. El espíritu que habita en él, ¿sí? Viene a cumplir una función en la naturaleza. La función que viene a cumplir en la naturaleza no es con el cuerpo, va más allá del cuerpo mismo, ¿sí? Y ese desarrollo depende del cuerpo. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo es el que va a percibir el desarrollo del espíritu frente a las pruebas de la materia. Entonces, usted va a tener que esforzarse por conseguirlo de comer, va a tener que esforzarse por cumplir los horarios, el esfuerzo del trabajo, ¿sí? la rigurosidad constante del día a día, las dificultades con la gente. Todo eso, ¿quién lo vive? El cuerpo lo vive, ¿sí me entiende? Y el espíritu lo vive a través del cuerpo. Si el espíritu no se complementa con el cuerpo, ¿qué pasa con el cuerpo? Se agota. Se degenera y se agota.
Se enferma. El cuerpo se enferma. ¿Sí? Y si el cuerpo se enferma, la función del espíritu se limita. ¿Sí? Por eso ustedes ven que existieron grandes maestros, Budas, Cristos, Francisco de Asís, Teresa de Calcuta, ¿sí? Grandes profetas y sabios que cuando murieron, ¿a qué olían? A rosas. ¿Y se podían enfermar? No podían. ¿Sí? Porque ellos santificaron su cuerpo con su espíritu. El cuerpo comprendió cuál era su función de ser con el espíritu. Se complementaron los dos. ¿Sí? Por eso es que uno necesita darle rigurosidad a su cuerpo, pero con amor. ¿Sí? Si usted le da de comer, aliméntelo con amor. Si usted está enfermo, ¿sí? Tiene maluquera, está deprimido y todo eso, ¿usted qué es lo primero que se le quita? El hambre. ¿Y acaso el cuerpo tiene la culpa de lo que usted esté sintiendo en su interior? No la tiene. Entonces, si usted no sienta hambre, el cuerpo lo necesita, porque él es un organismo que hace sus funciones, digámoslo, fisiológicas normales, así usted esté viviendo un infierno. ¿Sí? Pero el cuerpo lo necesita. Por eso uno tiene que ser muy consciente de qué el cuerpo necesita cuando lo necesita, y asimismo el cuerpo, cuando usted le pide algo que usted necesita, el cuerpo también se lo da. Si yo le digo al cuerpo, necesito un día y medio sin comer, y me lo consagro, el cuerpo lo hace. Y no se esfuerza, no se resiste, ¿sí? Pero si uno ahí, no, ya cumplir día y medio sin comer, no, ¿sí? Porque hay gente que así, no, pues madre, ¿sí? O tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano, porque los esfuerzos sobrehumanos obedecen a la resistencia ¿de quién? ¿Del cuerpo o del espíritu? Del espíritu. ¿Y el espíritu a qué hace fuerte? Al cuerpo. ¿Sí me entienden? Entonces son las analogías que realmente corresponden a las responsabilidades que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces hasta ahí lo dejo. ¿Listo, muchachos? Entonces hagámonos en el centro, sentaditos, nos tocará. No, en las sillas, el resto sentadito. Porque Rosita no se puede sentar para hacer la cadena. Con esta la de abajo y esta la de aquí un rato y esta la de aquí. O Rosita ahí sentadita. Y nosotros acá ya. Entonces hagámonos, si quieren, regálenme por favor unas colchoneticas.